Hola patriotas, siguen, ¿no es así?, los coletazos que nos dan los organismos internacionales que creen que conocen al pie del detalle, no sé, con detalle lo que está pasando acá en nuestro país, pero en realidad lo ignoran. Por ejemplo, ahora es un alto comisionado de la Unión Europea, el señor, el señor Josep Borrell, no sé si se pronunciará exactamente así, pero es un representante de la Unión Europea y que dice que ellos siguen con preocupación lo que está pasando acá en Chile, pero ellos dicen de las protestas sociales del 18 de octubre. A ver, en primer lugar, señor Borrell, habría que aclarar que ustedes hablan todo esto desde tanta distancia. Ustedes hablan todo esto desde allá, desde Europa, desde Francia, desde Italia, de lugares donde, por ejemplo, las cosas que están pasando acá en Chile no pasan. Es decir, ustedes no tienen un Estado de Derecho que no se puede sostener porque simplemente el lumpen les destruye sus servicios de bienes públicos y privados. Ustedes no tienen esa situación. Ustedes no tienen la situación de que en su país, por ejemplo, ya sea Italia o Francia, hayan cerrado más de 100, desde 70 supermercados, por ejemplo, o que hayan lugares donde ha sido quemado el metro. Yo no sabía esas noticias de ustedes. Entonces, hablar desde allá, de la distancia, de que acá en Chile, en el fondo, las autoridades, si ustedes están atentos a que no se violen temas de derechos humanos, son así como que nosotros estuviéramos preocupados de que en Marte no se esté, por ejemplo, lucrando con el agua, por dar un ejemplo ridículo, pero en el fondo es así. Entonces, ustedes no tienen ascendencia para estar hablando de nuestra realidad chilena, porque yo no lo he visto usted, por ejemplo, acá, o algún representante de ustedes, hablando en las poblaciones, por ejemplo, hablando con la señora Juanita, que fue ese personaje creado por el presidente Ricardo Lagos. No lo he visto hablando con la señora Juanita y preguntándole, señora Juanita, ¿en qué le afectó a usted esto? Señora Juanita, ¿cuánto lo siento que usted se haya quedado sin un supermercado en su comuna? Señora Juanita, ¿cuánto lo siento que usted no tenga ni siquiera un banco estado para hacer un movimiento bancario en su cuenta RUT? Señora Juanita, lo siento. ¿Cuánto lo siento que usted se haya quedado sin su estación de metro más cercana porque fue quemada, porque fue destruida? ¿Cuánto lo siento, señora Juanita? Yo a usted, señor Borrell, no lo he visto en esa posición. Entonces, basta ya con estas payasadas de que ustedes dicten cátedras desde los organismos internacionales en relación a lo que está pasando acá en Chile y de lo que debe pasar acá en Chile. Ahora, todo esto se origina, por ejemplo, porque el señor Borrell sostuvo un encuentro tan privado, tan íntimo, se interiorizó tanto que lo hizo a través de una conversación telefónica con el ministro Teodoro Rivera. Todos los chilenos sabemos quién es el ministro Teodoro Rivera, por ejemplo, y sabemos que el ministro Teodoro Rivera, como gran parte del gobierno, se está inclinando por aprobar la nueva o la desconocida constitución que se quiere imponer en nuestra patria. Es decir, se hablan entre ellos mismos. Obviamente, el ministro Teodoro Rivera, que debe haber contado, ¿no es así? Que no, que sí, es que en realidad acá están produciéndose muchos abusos de parte de los carabineros, pero que ya se estaban controlando. Lo más probable es que la conversación entre Borrell y Teodoro Rivera haya girado en torno a esos tenores, ¿no es así? Pero sabemos, nosotros, los chilenos verdaderos, los que vivimos en esta patria, no los chilenos que andan sembrando cizaña desde el exterior, como siempre lo han hecho, porque son herederos de los que salieron arrancando principalmente acá de Chile, cuando dejaron destruido este país y las fuerzas restauradoras del año 1973 lo construyeron. Sabemos que esos son los que hablan siempre mal de Chile, y sabemos que los que nos quedamos acá para sacar adelante este país, para levantar este país, somos principalmente patriotas. También se señala que ambas partes sostuvieron conversaciones, ¿no es así?, para ver cuál sería la mejor forma de colaborar en nuevas capacitaciones a la policía, para enfrentar de mejor forma y defender de mejor forma los temas que son los derechos humanos. Pero acá esto a nosotros, en primer lugar, por ejemplo, a los carabineros. Esto
no les sirve. ¿Y saben por qué no les sirve? No les sirve a los carabineros, ni tampoco les sirve a sus familias, porque dentro de los protocolos que hay en los derechos humanos, por ejemplo, incluso acá en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se considera como violación de derechos humanos solamente aquellos que realizan, por ejemplo, el Estado chileno o personas que trabajan en el Estado chileno en contra de los angelitos que andan en la calle. Es decir, por ejemplo, si un anarquista, si un violentista, si un miembro del lumpen destroza, por ejemplo, físicamente a un agente de seguridad, a un policía chileno, eso no es considerado violación de derechos humanos, porque las violaciones de derechos humanos solamente tienen relación en lo que ellos dicen en cuanto a las acciones que realiza el Estado a través de sus agentes en contra de los angelitos que andan protestando en la calle. Es decir, eso solamente dentro del INDH, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los carabineros, por ejemplo, y las fuerzas policiales no existen, no tienen ninguna existencia, y ni siquiera tienen existencia, por ejemplo, las personas comunes y corrientes si son violentadas y sus derechos humanos son violentados por otros ciudadanos civiles. Es decir, por ejemplo, si usted va pasando, por usar el ejemplo más emblemático, por la plaza del General Baqueano y usted no puede pasar y de repente recibe un piedrazo, no sé, en la cabeza o su auto es destruido o su familia es increpada o en su contra se realiza, por ejemplo, el tan conocido Si hay la pasa, por ejemplo, y que eso lo está haciendo el lumpen y lo están haciendo los anarquistas, eso no es considerado una violación de sus derechos humanos como chileno, como habitante de esta patria. No es considerado una violación de los derechos humanos porque eso no lo está haciendo un agente del Estado. Entonces, desde este punto de vista, acá hay dos tipos de chilenos. Están los chilenos que tienen licencia para violar los derechos humanos, como son los anarquistas, como son el lumpen, como son los violentistas, como son todos estos tipos que han destruido nuestro país a partir del 18 de octubre. Ellos tienen libre derecho para violar y para violentar los derechos humanos y no son condenados por el INDH. Bajo ningún punto de vista son condenados por el INDH porque, como les vuelvo a repetir, ellos solamente consideran como violación de los derechos humanos las acciones que realicen los agentes del Estado o las personas que trabajen para el Estado. Eso solamente para ellos son violaciones de los derechos humanos. Lo demás no lo cuentan. Ahora, lo más divertido acá es que, por ejemplo, Teodoro Rivera y Borrell también estuvieron analizando la situación en Venezuela. Es decir, que un representante de un organismo internacional, de la Unión Europea, venga a hablar con Teodoro Rivera lo que está pasando en Venezuela es como bien patético. Es decir, si estas personas del gobierno chileno no han sido capaces ni siquiera de resolver lo que pasa en la Plaza de Italia, lo que pasa en la Plaza del General Baqueano, y va a tener una opinión y va a poder ser un aporte en relación a lo que está pasando en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela, señor Borrell, de la Unión Europea, es, como se dice comúnmente acá por nuestros padres y por nuestros abuelos, es una pelea de perros grandes. Es decir, en Venezuela, ¿quién puede tener una opinión importante y quién puede solucionar efectivamente lo que está pasando en Venezuela? Son, por ejemplo, países como Estados Unidos, como el presidente Donald Trump. Él es una persona que puede solucionar y que puede tener una gran influencia en la resolución de lo que está pasando en Venezuela. No le pregunte a Teodoro Rivera que tenga un comentario muy acertado o que pueda ofrecer luces de lo que hay que hacer en Venezuela para solucionar el problema, porque ellos no están en condiciones de hacerlo, porque no están en condiciones ni siquiera de imponer el orden público, de imponer una solución efectiva a todos los abusos que estamos viendo día a día los chilenos. Porque acá, en Chile, todos los chilenos estamos viendo a diario vulnerados nuestros derechos, pero los estamos viendo vulnerados por los anarquistas, por el lumpen, por aquellos zombies que andan en las calles destruyendo todo lo que encuentran. Por esos tipos estamos nosotros viendo violentados todos nuestros derechos, y todos los hombres de este país, todas las mujeres de este país y todos los niños y niñas de este país tienen que estar caminando al son que tocan
los tambores de estos violentistas en Chile.